Nuestras noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Nos empezamos o no, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, igual que por internet, también en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. El día de hoy vamos a platicar de derecho de empresa, sin embargo, el énfasis marcado es en el contexto de esta designación de organismos terroristas que ha vivido nuestro país. Ya hemos hablado del tema desde diciembre del año pasado, y al respecto, digamos que de manera sumaria expongo en función a qué hablamos de ello. Como principio, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, cuando plantea su conferencia de prensa mensual del año 2025, mes de diciembre, del año 2024, mes de diciembre, y expone las expectativas de la economía. Por ejemplo, planteaba que creceríamos 1% en este 2025. Ahorita ya vamos en 0.10 en las expectativas, porque en realidad la economía está estancada, pero exponía los razonamientos de la balanza de riesgos. ¿Cuáles son los factores que causan incertidumbre y que por ende pueden variar las expectativas durante el año? Cuando se habla de expectativas en la economía, sí hay un trazado y un trabajo muy fuerte para poder llegar a los números específicos en función de proyecciones que se hacen con herramientas de la economía, como la econometría, entre otras. Sin embargo, lo cierto es que una parte más importante de señalar cuál es el dato específico de la expectativa de una variable, como el crecimiento, el tipo de cambio o cualquier otro indicador, es qué es lo que lo puede mover. En función no de entrar a esta noción risible a veces de que los economistas siempre nos equivocamos y demás, sino de que estos datos se utilizan para tomar decisiones de inversión, de compras, de ventas, de acción o inacción de parte de los agentes económicos. Entonces, se plantea un dato que es necesario para la toma de decisiones, pero también se tiene que dar un rango de razonamientos que puede alterar ese indicador y que por lo tanto tendría que alterar la toma de decisiones del agente económico independiente, del empresario, del trabajador, del consumidor, etcétera, etcétera. En esa lógica, en el balance de riesgos analizado por IMEF y jerarquizado en su caso en diciembre, reiterado en enero aquí en Ciudad Juárez por Víctor Manuel Herrera, el presidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF, que nos vino a acompañar y que en su caso planteó precisamente un argumento de por qué había una jerarquía que señalar sobre los riesgos a los que enfrentamos este 2025, citó los siguientes. Número 1, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, las famosas FTOs. Número 2, los aranceles y la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Número 3, la desconfianza de los inversionistas en las reformas constitucionales llevadas a cabo en septiembre del año pasado. Número 4, la fragilidad de las finanzas públicas. Y número 5, algunas otras políticas públicas como la reforma de Infonavit en aquel momento, así como un argumento de política pública que se planteó al principio del sexenio, en octubre del año pasado, sobre control de precios en combustibles. Esos eran los 6 elementos de la balanza de riesgo. O sea, la expectativa de que crezcamos 1% o no depende de si estos factores, estos 6 citados, en los ojos de IMEF, podría funcionar que llegáramos al 1 o que creciéramos más o que creciéramos menos. A 6 meses, a 7 meses ya de esas fechas,
estamos creciendo nulo, obviamente muy por debajo de lo esperado de origen. Y en función a ello, varios de estos factores han plantado algunos escenarios de por qué han dejado de ocurrir decisiones de inversión, expansión o contratación de empleados, entre otros aspectos. Obviamente, mediáticamente se ha hecho demasiado ruido del tema de aranceles, lo cual no necesariamente está mal, pero ciertamente el énfasis ha sido sobre los aranceles. Los demás temas se han dejado de lado y cuando se han llegado a tocar los demás temas, enfáticamente la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, sucede que le han dado un enfoque pues más político, electorero, que efectivamente un conjunto de recomendaciones para la interacción de las empresas mexicanas ante este inminente riesgo que ya se convierte en siniestro para algunas empresas, como en las 3 instituciones financieras señaladas recientemente por el FinCEN, la Autoridad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos del Departamento del Tesoro, y que, bueno, pues el resto todavía no termina de asimilar adecuadamente las acciones a tomar en cuenta para que olvídese de que el país crezca 1%, que la empresa no termine siendo destruida por una designación o un señalamiento como lo ocurrido con FinCEN y las financieras correspondientes. Entonces, lo que quiero hacer en el programa es desarrollar los temas que hemos venido trabajando en IMEF en el contexto de esta temática específica de la designación de organismos terroristas, con el propósito de empezar a plantar estas recomendaciones. Empiezo por la parte negativa, en el sentido expreso de cómo los medios de comunicación y la población en general, ilustrado en las redes sociales, ha entendido completamente mal esta designación. Número 1, porque la palabra terrorismo nos suena a lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Pensamos en unos tipos que se meten en un avión y se van y se estrellan contra un edificio y que van y dañan a la población civil en nombre de una guerra o de un asunto religioso o de una queja social o de lo que sea. Pensamos en estos tipos que secuestran aviones y los estallan o hacen que se vayan a otros lugares y secuestran gente en nombre de esos procesos que son muy lejanos a México. El terrorismo es algo que ocurre en Medio Oriente. Y entonces tenemos este sesgo cognitivo que nos hace considerar que el que volteen a ver a los cárteles de la droga y los señalen como terroristas no tiene ningún sentido, ni tiene ninguna implicación a nosotros en lo individual. Claro que tiene todo el sentido, porque jurídicamente un país bajo el nivel de su soberanía puede hacer lo que se le pegue la gana en su sistema jurídico, y para muestra vea el nuestro, que es un desastre. Y 2, por supuesto, tiene implicaciones esas designaciones a todos, no a los 3 bancos señalados. A todos nos puede generar un conflicto. Y entonces, ante esto, la relevancia de voltear a ver la implicación, la historia de estas designaciones, la implicación y, en su caso, el qué hacer como prevención e incluso como reacción potencial ante un eventual señalamiento. Porque, de nuevo, todos podemos terminar siendo señalados en función a que, sí, el terrorismo no nomás es esa cuestión cognitiva, incluso discriminatoria de gente que vive en el Medio Oriente con conflictos bélicos constantes y recurrentes, no, también ya aplica a estos criterios, porque la aplicación del criterio es jurídico y la ley la hace el país bajo su soberanía. Y Estados Unidos desde el 2001 viene construyendo una norma contra el terrorismo y desde hace algunos años fue abonando en esa norma para pegarle a empresas que pudieran tener algún vínculo directo o indirecto con el terrorismo. Y luego 3, el año pasado, bajo la administración de Joe Biden en Estados Unidos, crean una ley que tiene aplicación en este momento, que es el tema de la ley fentanilo, y luego llega Donald Trump como nuevo presidente y señala, vengo directamente a que se señalen como organismos terroristas a estos cárteles de la droga, porque en la apreciación política subjetiva, si usted quiere, irregular y lo que sea, esa actividad le genera una posición terrorista al gobierno de Estados Unidos, una posición de riesgo terrorista. Y entonces, ante ello, nos sujetamos a esa norma. Oye, pero ese es otro país, no nos tendría por qué aplicar a partir de la frontera para el sur,
y hasta la frontera sur, no tendría por qué aplicar las leyes de otro país. Bueno, pues venga al siglo XXI, en donde la aplicación extraterritorial de las normas es algo mucho más común que lo que a los que estudiamos Derecho nos enseñaron allá en los 90s. No, eso ya no existe. Existe la posibilidad de implementaciones extraterritoriales. México las aplica y varios países en el mundo las aplican, incluso bajo acuerdos internacionales. En esa lógica, esta no necesariamente, esta parte de la designación de organismos terroristas, tenga la base de un acuerdo internacional, sino está con la base de otro tema subyacente de la actividad económica global, de dejar a través de las décadas y probablemente el último siglo a Estados Unidos conferir actividad monopólica sobre ciertas actividades fundamentales en el hoy en día. Las actividades financieras, las actividades comerciales vinculadas a su gran comercio y, por supuesto, las actividades de la intencionalidad que subyacentemente o que derivado de ocurre de mudarse a vivir a Estados Unidos. O sea, los tres grandes temas que ha traído Donald Trump a la mesa, dentro de muchos otros, en su disruptivo gobierno, están el tema de terrorismo, está el tema comercial y está el tema migratorio. Los tres, Estados Unidos tiene un impacto monopólico en cierta métrica de análisis de mercado en función de que es el país de mayor atracción para el consumo de drogas, de mayor atracción para operaciones comerciales y de mayor atracción de personas que se quieren a vivir a un país donde mejor se vive que en los países de donde vienen. Y entonces, en esa lógica, sus normas, aunque sean internas, terminan teniendo impacto en el resto de los países. Además, decía yo, la de operación financiera, Estados Unidos se ha conferido, digo, para empezar desde Bretton Woods en 1945 y luego con la toma de decisión de abandonar el patrón oro y quedarse con el dinero de fe, el fiat money, pues Estados Unidos sigue siendo el rotor financiero global. Y entonces cuando ellos le generan órdenes específicas a sus instituciones financieras, directa o indirectamente, permea en impacto en las instituciones financieras de los demás países, como en el caso de México con estas tres instituciones financieras señaladas. Todos guste o no, creamos que es válido o no, o creamos que es injusto o no, es un hecho, es válido y tenemos que atenderlo. Si no, entonces nos pasa lo que a estas instituciones financieras y la subsecuente posición que va a venir ocurriendo en el tiempo a agentes económicos, ni siquiera financieros, empresas normales que pudieran ser vinculadas o señaladas como parte de la movilidad de los recursos hacia organismos terroristas. El FTO es básicamente un tema no de que tú tomes armas y vayas y hagas un acto terrorista, o vendas droga, o ayudes a los grupos terroristas ahora. Es simplemente la movilidad del dinero. Y en ello, una economía como la mexicana, tan impregnada del dinero del narcotráfico, pues nos provoca un riesgo gigantesco a absolutamente todos. Tengo que hacer un corte. Regresando, profundizamos en los temas que hemos desarrollado en IMEF alrededor de esto, así que no se vaya, siga aquí en Solo Negocio. En el tercer foro IMEF ESG, transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx.
Bien, en la estación y bueno, la relevancia del asunto es esa capacidad de implementación extraterritorial de las normas de Estados Unidos. O sea, ni siquiera tienen que recurrir a un acuerdo internacional, acuerdo como el FACTA, que es para compartir información fiscal, o como los acuerdos financieros que tienen entre instituciones, o como los acuerdos de libre comercio, valga el comentario. No, aquí es una legislación interna, se aplica a sus instituciones financieras y nos genera un conflicto, ¿no? Y entonces en ese alcance es como el tema tiene que irse discutiendo en función de comprender, pues que la capacidad de impacto que nos puede generar este tema, pues básicamente es exuberante. Y pues tenía razón IMED, tenía razón Víctor Manuel, tenía razón el Comité de Estudios Económicos, que dentro de la balanza de riesgos es el factor más importante a tomar en cuenta. Estamos regresando al aire en la estación de radio. Y bueno, entonces, el 20 de febrero desarrollamos un evento aquí en Ciudad Juárez, con videoconferencia parcial, en donde nos acompañaron una compañera aquí de IMED de Juárez, Alondra de la Garza, experta en PLD, todo este tema de lavado de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estaba José López, que era el coordinador del Comité Penal de ANADE Nacional el año pasado, Marco Ibargüen, que es el coordinador del Comité Nacional de Compliance de nuestro país, Edgar Zambrano estaba con nosotros aquí en Ciudad Juárez, que es un exmilitar experto en asesoría de seguridad, y están 3 abogados americanos, bueno, 2 abogados y un exdirector regional de la DEA, que trabajan en asesoría a empresas ante este tipo de señalamientos. Y bueno, ante eso, pues el contexto pues, nos llevaba a entender, primero, desde el punto de vista de los abogados estadounidenses y del exdirector de la DEA, el trazado histórico de estas normas que está aplicando Estados Unidos. O sea, no es un asunto que inventó Donald Trump, no es un asunto de este gobierno, es un tema que desde el año 2001, después de los ataques a las Torres Gemelas, se fue construyendo normativamente. Y de nuevo, se aplicaba a eso que eran terroristas en aquella cultura de aquel entonces, en donde un terrorista era este ser que se apostaba para matar en función de un pronunciamiento político, social o un clamor en medio de un escenario bélico, en fin. Jamás pensamos que a un narcotraficante que a lo que se dedica es a vender un producto que por alguna razón es ilegal y para muchos no debería ser ilegal, pues sucede que ahora también es un terrorista. Y en ese sentido tenemos que comprender que el derecho es algo que tiene esa capacidad de manipulación. Vamos, este gobierno y el anterior, al final del anterior y en este gobierno, creen fehacientemente que ser elegido en un proceso electoral es suficiente para legitimar un puesto público, lo cual, en términos jurídicos positivos, históricos y evolutivos, es ridículo, pero ellos tienen el poder, ellos tienen la mayoría en el Congreso y ellos terminan decidiendo algo ridículo que se convierte en realidad. Eso es una capacidad de construir derecho. También se puede construir derecho en un sentido, desde el punto de vista de algunos, positivo, ¿verdad? Ojo con la palabra positivo, o sea, vamos a decir, proactivo hacia a favor de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, el que después de la serie de modificaciones constitucionales de 2011, en donde México asimiló los derechos humanos, en vez de llamarle garantías individuales, a los primeros 29 artículos de la Constitución, y donde aceptamos una serie de cambios de la forma en que nuestro sistema judicial resuelve los asuntos, atendiendo a las convenciones internacionales, la modificación del entender del 133 constitucional, perdón, y en fin, una serie de criterios que provocó, por ejemplo, que un homosexual se pueda casar bajo el derecho civil, cuando incluso el Código Civil dice que no, porque hay una interpretación de la Corte Superior que provoca que sea declarado inconstitucional esos artículos del Código Civil. Y también hubo escenarios en donde los derechos humanos se ponderaron a tal nivel que provocaron incluso reformulaciones jurídicas como las
electorales para que haya espacio de las candidaturas independientes. Y bueno, en fin, otra serie de cambios que pasaron en nuestro país. O sea, hay cambios en el derecho de cómo se interpreta o cómo se construye la norma y se presupone que es para mejorar en la sociedad, pero a veces no. Y entonces, en mi opinión, reforma judicial es un no, y en mi opinión, esta designación de cárteles de la droga como organismos terroristas, pues también es un error. Pero es un error del país que le corresponde y que viene construyendo esa norma en los últimos 24 años y que por lo tanto, pues puede ser un error, pero es válido, así como la reforma judicial es válida y se tiene que implementar. En esa lógica, entonces, en febrero nos narran esta historial del nacimiento de estas normas que van a partir de, como le digo, 2001 y cómo va evolucionando la temática. Y ante esa temática evolucionada, pues nos plantean un contexto de la asimilación de los temas del narcotráfico. No es una ocurrencia de Trump electorera, es algo que ya se venía clamando por diferentes políticos en los Estados Unidos desde hace bastantes años y que finalmente, poco a poco, las diferentes normas que fueron creando en los últimos años, no este año, no por el gobierno actual de Donald Trump, sino desde hace varios años, pues llegan a crear una designación más amplia, ya no solo contra el que se estrella contra un edificio, sino también contra quien vende drogas, ¿no? Y entonces el esquema jurídico se fundamenta en el Código de los Estados Unidos, capítulo 8, capítulo 18, el 8, designación de entidades como organismos terroristas, el 18, procesamiento de personas y entidades por brindar apoyo material a organizaciones terroristas, y aquí está un tema clave para las empresas mexicanas, y ejemplos de implementación. Un ejemplo ocurre en Siria, con una empresa cementera en aquellos lugares que operaba, es de origen francés la empresa, tiene vínculos con Estados Unidos por otro tipo de operaciones, es tipo Cemex o GCC, que tiene operaciones por diferentes partes del planeta, usa el sistema financiero, etcétera. Y sucede que en Siria, para poder operar, ahí no me queda claro, pero como que les pidieron un dinero de extorsión, de seguridad o de algo, o algún grupo denominado de algún X forma, y de repente terminó siendo reconocido como un grupo de ISIS, grupo terrorista reconocido así por Estados Unidos, y pues de repente terminó sancionando a la FARC, la cementera, con creo que $200 millones, una cosa así muy loca, $700 millones. Entonces, ¿cuál es el alcance? Ya no solo es mandar militares a un lugar a mandar bombas o atacar grupos, no, ya es encontrar que una empresa ordinaria en sus operaciones ordinarias pagó una cosa que terminó en manos de los terroristas, un dinero que terminó en manos de los terroristas. No era su intención fondear terroristas, pero para evitar un tema local decidieron pagar un cierto dinero. Eso, bajo la legislación americana, provocó esa sanción. A ese alcance se van construyendo las normas y se desarrollan hasta la entrada de Donald Trump, donde hace la designación formal de organismos terroristas, de los cárteles de la droga mexicana. Designan a algunos, no a todos. Ahí no queda claro, en un escenario de transparencia, de por qué unos sí y otros no, pero designa a los más grandes, aparentemente, según la visión de ellos, y empiezan sus investigaciones. Curiosamente, ha habido otras implementaciones de sanción, incluso recuerdo haber visto una nota periodística que aquí en El Paso hay gente detenida por tener algún tipo de participación de apoyo material a los cárteles de la droga. O sea, no era gente que trajera droga consigo para cruzar a Estados Unidos o regresar a armas o incluso lavar dinero. Era gente que tuvo alguna interacción de apoyo material y en ese momento están encarceladas. No se ha hecho gran ruido mediático porque era gente desconocida, vamos a decirlo. Pero de repente, ahora en junio, finales de junio, hacen el señalamiento de estas tres instituciones financieras y se hace una bomba. Pero en mi opinión se hace una bomba irregular, se hace una bomba en términos de decir, las tres instituciones señaladas lavan dinero para cárteles de la droga activamente, se reúnen con ellos y hacen estas grandes irregularidades dentro de nuestro país y en contra también de Estados Unidos y en contra de México, por supuesto. Y voltean a ver a las autoridades mexicanas, pues yo no tengo nada, o sea, no hay ninguna prueba de qué están hablando, ¿no? Porque bajo legislación mexicana, lo mal que bien que se aplique la ley,
no había irregularidades. Hasta el momento, en mi conocimiento, no hay irregularidades vinculadas a un posible señalamiento de lavado de dinero. Había irregularidades que, para colmo, pésimamente el gobierno en tiempos emitió unas sanciones hace como 15 días. No, la semana pasada, el martes de la semana pasada, emitió unas sanciones administrativas por omisiones de ciertos reportes de allá de 2021 que nada tienen que ver con el tema del lavado de dinero. Pero se hace, y obviamente que además la gente no lee los artículos completos, ni mucho menos las leyes, pues se asemejan. O sea, el diario popular dice, los señores de Estados Unidos y ahora lo sanciona México. Y entonces empezamos con esta serie de irregularidades populares, por decirlo, la forma en que lo público se expresa, que no están siendo fundamentados en los actos jurídicos correspondientes. O sea, ni los bancos están siendo señalados como lavadólares, ni las sanciones mexicanas tienen que ver con estos señalamientos de Estados Unidos. Los bancos y la casa de bolsa fueron señalados como entidades a través de las cuales alguien hizo compras a empresas presuntamente enlistadas como vendedoras de precursores químicos que permiten construir o producir estas drogas como el fentanilo o esas cosas, ¿no? Entonces, pudo haber comprado esos químicos, quizá un hospital que lo necesitaba para anestesias, porque ha de saber usted que los fentanilos o esas cosas originales, los químicos, se usan también para la medicina. O sea, no fueron creadas para que la gente se drogue, fueron creadas para procesos médicos. Después se entendieron que podían servir para los temas de drogas. Y entonces, pues la compra puede ser completamente legal. O quizá le compraron otra cosa a la empresa señalada allá en China. Y era una compra normal. Todo eso se tiene que llevar en las investigaciones. Pero mientras, ya fue señalado el banco públicamente. Y ya el diario público ya reventó mercadotécnicamente ese banco y a esa casa de bolsa. Y entonces ya en ese momento, en la opinión de nosotros, en IMEF, ya no hay mucho que hacer por esas entidades en términos de que mañana puedan comprobar que todo era legal y le quitan el señalamiento y las sanciones de las estadounidenses. Ya no, nadie va a confiar en ellos. O sea, ya la reputación fue destruida solo por un señalamiento. Ayer decía en un evento que hicimos en IMEF, y ahorita avanzaré a ese, pero decía uno de nuestros compañeros, Carlos Montaño, el subsecretario de la Secretaría de Hacienda, decía, es como pasarte un alto y te aplican la pena de muerte. Realmente no hay una medida adecuada de esta implementación de normas. Pero quiero ir a corte para profundizar en un aspecto también bien importante, porque es cierto que las leyes se han construido a través de las décadas, pero la reciente, con la que ahorita están sancionando, es nueva. Y el gobierno de Estados Unidos tampoco tiene experiencia, más allá de la FARC, de estar aplicando de manera fehaciente contra un potencial agente que haya apoyado materialmente a un cártel de la droga, sanciones. O sea, lo había hecho contra organismos terroristas, de los que en el ideario cultural eran terroristas, pero no contra organismos terroristas ahora reconocidos así, los cárteles. Entonces, es todo un conflicto social, sociológico, jurídico y, por supuesto, económico. Voy a corte, regreso en unos segundos, no se vayan, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera.
El futuro también. Y entonces, esto último que digo es importante porque sí, se viene construyendo norma a través del tiempo. Pero ¿cuántas veces no hemos visto? Digo, norma fiscal, por ejemplo, en México, pues, tiene, no sé, un siglo construyéndose. Y sin embargo llegan nuevos lineamientos y la autoridad se equivoca en la implementación. Entonces, en esa lógica, es la opinión de Carlos Montaño ayer. Oye, la sanción está exuberante. Porque en términos jurídicos, no es más que hacer una restricción de movilidad financiera durante ciertas fechas, durante el proceso de una investigación. Estamos revisando la ley 1300 AM. El problema es que reputacionalmente ya están reventadas esas entidades. O sea, yo no veo, vamos a suponer que nada se compró y que las empresas, los bancos y la Casa Bolsa dicen, oye, pues mira, es que no hicimos nada, ni los agentes económicos que hicieron sus pagos a China hicieron nada malo. Todo fue legal. Se compraba materialidad, razón de negocios, no apoyo a organismos terroristas, todo se comprueba. Ah, bueno, pues te quitamos la sanción de puedes participar con el sistema financiero americano para el movimiento de divisas. ¿Qué cree? Ya no van a existir mercadotecnia, ya no van a querer abrir una cuenta a esas marcas. Tendría que salir el presidente Trump a decir, nos equivocamos y estas 3 marcas son extraordinarias. ¿Usted cree que un político, el que sea, va a aceptar un error? Digo, yo no tengo memoria de que un político acepte un error. Jamás. No importa que sea un alcalde que roba poquito o quien destruye la institucionalidad de una nación, jamás van a hacerlo, mucho menos bajo este contexto. Oye, ¿les van a descubrir cosas? No tengo la menor idea. Yo no soy abogado americano y mucho menos estoy en el Departamento de Estado del Tesoro, en el FinCEN, como para saber qué informaciones están vertiendo para buscar o evitar las sanciones. Porque ha de saber, la sanción es administrativa de que se le restrinja la movilidad de divisas. Pero si se descubren irregularidades, la sanción se puede convertir en juicios penales en contra de los directivos de esos bancos. Entonces, pues aquí el problema es que es tracto sucesivo, decimos en derecho, de que van a venir acontecimientos que podían sacar trapos al sol y cosas terribles, que de repente digan, oye, pues ya olvídate de lo que vimos, acá encontramos otras cosas, ¿no? Por otro lado, los abogados estadounidenses de KKL nos dicen, bueno, hay que evaluar varios aspectos vinculados a qué significa este apoyo material. La legislación aplicable habla de que el agente económico que apoya al organismo terrorista tiene que tener conocimiento de que es una organización terrorista. Y entonces, si yo voy a una tienda y compro lo que es legal comprar en esa tienda, mandado o insumos de mi empresa o lo que sea, pero en esa tienda hay un socio que está casado con alguien que pertenece al cártel y está señalado como organismo terrorista, pudiera haber una implicación. Claro, y van a decir uno, oye, pues yo ni sabía que esa persona estaba ahí. No, pero tú sabías cuál era el organismo terrorista señalado porque lo publicamos, como cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación algo, y la ignorancia del derecho no te hace, no te exime de su cumplimiento, pues lo mismo pueden decir ellos. Está en el Federal Registry, que es su periódico oficial, ustedes ya saben cuáles son los organismos terroristas y tienen que hacer el trabajo, este es el punto fino, de verificar con quién están haciendo relaciones de negocio. Con quién compras, con quién vendes, a quién contratas de empleado, quiénes son tus socios. Esos son los agentes económicos. Y no me voy al gobierno porque yo no sé si tengan la capacidad de señalar a un gobierno como organismo terrorista. Desconozco ese extremo de la ley y en ninguna de las presentaciones que hemos tenido ni en febrero, ni la semana pasada, ni ayer que tuvimos en IMEF, tenemos ese alcance. Pero imagínense usted que paga el predial porque es su obligación y luego sucede que el gobierno es dirigido por una persona que está vinculada y señalada. Y de repente te digan, ayudaste. Oye, espérate, pues si no, me embargaban, ¿no? No sé si el gobierno aplique, pero los demás sí. Proveedores, clientes, empleados, socios. Entonces el trabajo compliance bajo la legislación mexicana, donde los agentes que tienen economía o actividad económica en actividades vulnerables y tienen que hacer un trazado de dónde viene el dinero que te pagan tus clientes, el origen, contra el lavado de dinero,
pues se está cumpliendo, la legislación está bien, la UIF no hace muy bien su trabajo, pero al final del día exige los reportes y los agentes económicos obligados tienen que cumplir, so pena de sanciones, y más o menos ahí va el trabajo en contra del lavado del dinero. Se hace bien, se acaba de hacer una reforma, se afina, se amplían los criterios de reporte, se profundiza en el tema de prevenir el lavado de dinero. Pero ¿y el financiamiento del terrorismo? El destino del dinero, ¿dónde lo gasto? ¿En qué proveedores? ¿En qué empleados? ¿En qué socios? Ese problema no lo tenemos en ley en México. No tenemos la obligación de voltear a ver hacia el eslabón de salida del dinero, solo el de entrada, el de lavado de dinero, no el de salida, el de financiamiento del terrorismo. Vamos, ni siquiera estamos claros de que el terrorismo incluya los cárteles de la droga. En términos de cultura, no lo tenemos en el derecho y pues no lo comprendemos en el alcance. Pero sucede que estamos obligados. Al menos el 46% de los agentes económicos formales de esta nación, que somos formales, pues, porque del 100% el 55% es informal, tenemos que usar la banca, transaccionamos con otros agentes formales, emitimos facturas, dejamos rastreabilidad en nuestras operaciones, timbramos la nómina, timbramos los asimilados a salarios para el pago de dividendos, sí, le retenemos los impuestos, lo traemos al SAT, pero sucede que no es suficiente. Tenemos que indagar quién es ese agente económico, con quién se vincula jurídicamente, quién es su pareja en términos conyugales, o incluso se me ocurriría que pudiera implementar un estirón de liga hasta concubinatos, sus familiares, el dinero. Hemos escuchado el criterio de beneficiario controlador y se comprende más desde la perspectiva fiscal porque es algo nuevo y varias empresas están como preocupadas y fiscalmente se arman los reportes. Pero en materia de lavado de dinero, lo reconocemos efectivamente, nos animamos a preguntar cosas complejas y que a veces son también por el lado de datos personales hasta datos sensibles, sabemos controlar esos reportes y esa información, y más importante, sabemos alejarnos el momento en que nos damos cuenta que alguien sí tiene un conflicto y no debemos de estar ahí vinculados. Esos son temas muy complicados, y todo agente económico lo debe hacer. O sea, no importa que sea una microempresa, una mediana empresa, una gran empresa. Y claro que el empresario va a decir, estás loco, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Pues de acuerdo, pero es la obligación. Oye, empresa extraterritorial, pues de acuerdo, pero estamos vinculados y nos impacta. Y reputacionalmente, sobre todo empresas medianas o grandes que tienen una necesidad de que su reputación es un factor central, como la banca, para sostener su operación, pues es un derrotero mortal. Porque de nuevo, el señalamiento no lo hizo el FinCEN nada más público porque sí, o el Departamento del Tesoro allá a finales de junio. O sea, lo hizo con la intención de hacer un señalamiento público como ellos consideran correcto hacerlo, pero aparte están sus listas en su portal web. O sea, ahorita usted se puede meter y ver las empresas señaladas. Algunas desde hace mucho tiempo, no bajo la legislación actual, pero fundamentado en el tema de vínculos con otro tipo de entidades. Ya hay una lista, ya la podemos ir viendo, ya podemos ir cuestionándonos si estamos haciendo relaciones comerciales o no con esos agentes económicos, o de subordinación con un empleado, o de relaciones corporativas con un socio. Peor cuando las sociedades son más con un cierto sesgo flexible, o sea, no protocolizadas y en un libro de accionistas y demás, sino una sociedad, siempre se me olvida el nombre, pero está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es una sociedad, pues no informal, pero donde realmente los agentes económicos es como una sociedad de actividad estratégica, donde conjuntan recursos, hacen un proyecto y si funciona, pues luego ya formalizan una sociedad formal, ¿no? Pero si no, pues se tienen reglas bajo código fiscal de cómo llevar esa contabilidad, pagar esos impuestos y es completamente legal. Pero el vínculo existe, el trazado del dinero sigue, aunque no hayan firmado un acta constitutiva ante notario y un libro de socios donde estén los nombres de los correspondientes. Está muy delicado el escenario, no tenemos una práctica de cuidar estos aspectos en la mayoría de las empresas en México.
y el alcance puede ser fatal, solo reputacionalmente. Imagínense que le cancelen el acceso a la banca. Ya no puedes pagar, ya no puedes cobrar. Es mortandad, ¿no? Moverse en efectivo en una economía formal es imposible. Cualquier gasto arriba de 2,000 pesos es no deducible, cualquier gasto de gasolina es no deducible. El gasto de nómina tiene que ser en vía electrónica. Se permite bajo ciertos criterios vía efectivo, pero mínimos y ocasionales, casi. Entonces, ¿cómo respondes a un movimiento de mercado cuando te cancelan cuentas bancarias? Ya olvídate tener que contratar abogados en Estados Unidos para que vayan a reportar toda la información que les tenga que dar. ¿Tienes la información? ¿Tienes realmente todo el trazado de tus operaciones como para poder reportar y zafarte del conflicto? Desvirtuar, como decimos en materia fiscal, el señalamiento, el conflicto se va acrecentando. La semana pasada nos reunimos en IMEF en la conferencia de prensa que corresponde a cada mes con la intención de exponer estos puntos desde 3 puntos de vista. Reiterar el del Comité de Estudios Económicos con Víctor Manuel Herrera a partir del criterio del daño a la economía que puede ocasionar y a estas instituciones financieras como primer paso, pero entendiendo que esto se puede aplicar a diestra y siniestra. 2, José Antonio Quesada, quien fue presidente de IMEF, hoy asesor de presidencia y además presidente del Colegio Nacional de Consejeros Independientes, quien exponía como ex regulador, fue parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y le tocó verificar la regulación, evaluar cómo se implementa legislación antilavado por parte de las instituciones financieras y cómo se reporta, y en su caso me invitaron a mí para hablar de esta parte jurídica y de comprender que es una legislación extraterritorial y que si bien existe la posibilidad de defenderse, porque jurídicamente, aún con la reforma judicial en México nos podemos defender, también en Estados Unidos nos podemos defender, lo cierto es que tienes que ponderar entre la conveniencia de defenderte y la conveniencia de prevenir o reaccionar en participación voluntaria con el gobierno de Estados Unidos para desvirtuar. En México, me lo traigo un ejemplo, tenemos el famoso REPSE, este tema de la subcontratación. En mi opinión, a partir de una serie de artículos que publiqué en la revista de ANADE, de Abogado Corporativo, o de IMEF, de News IMEF, es una serie de modificaciones inconstitucionales. Se podría haber ganado un amparo en contra de esas disposiciones. Aunque se intentaron por algunas personas, solo se ganaron ciertos aspectos medio parciales. Pero el punto en concreto es que es ilegal y no era correcto la implementación. Sin embargo, era mortal intentar un juicio porque te quedabas sin mercado en lo que pasaba el juicio, que duraba 2 o 3 años. Y entonces no te puedes quedar sin mercado porque quieras. ¿Qué era la respuesta lógica? Hagamos el cumplimiento, la prevención y la disminución de los riesgos. Me lo retraigo de nuevo a este señalamiento de organismos terroristas. ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Pensar en defenderse? Señoras y señores, no le veo la conveniencia. Su resolución terminará en unos 2 años también. Quizá ganen, quizá pierdan y sea peor la sanción, pero en el interín tu reputación está destruida. Generar mecanismos sólidos de prevención, no solo bajo el cumplimiento de la ley mexicana, sino ahora tomar la ley americana y también cumplirla, aunque no sea nuestra obligación directa, aunque no estemos bajo el imperium de la norma estadounidense para que nos la impongan. Esa es la tarea. Y esa fue mi conclusión en el evento de la semana pasada. Arturo, mándame a corte para cerrar el programa con la temática del evento de ayer, que ya invitamos a Patricio Martínez Lompart, uno de los miembros de KLL, la firma de abogados de Nueva York. Estuvo Carlos Montañez, subsecretario de Hacienda, estuvo Toño Quesada moderando, y estuvo Víctor Herrera por el Comité de Estudios Económicos, reiterando posiciones de cómo podemos interpretar los impactos de esta legislación extraterritorial, pero de pleno derecho que nos corresponde cumplir. De nuevo, bajo una idea de compliance y no bajo una idea de, pues si me pegan, me defiendo, porque no hay funcionalidad ni futuro después de la defensa. Arturo, por favor, confírmame si estamos en corte para hacer lo correspondiente. Arturo se me fue, no, seguimos al aire, bueno, sigo comentando. Entonces,
pues se lleva a cabo el evento de ayer en consonancia de estos temas y ya estamos preparando otros que vayan tras una idea más pragmática de implementación. Ya le narraremos cuál es el futuro. Ahora sí, ya me está mandando corte Arturo. Regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios y pues entonces, ante ese contexto, como le digo, desarrollamos ese evento que se llevó a cabo ayer. Patricio Martínez Lompard, Carlos Montaño, Víctor Manuel Herrera y como moderador José Antonio Quesada, y también estaba Vicente López, que lleva los comités técnicos de IMEF, con quien desarrollaremos todos estos siguientes eventos que nos interesa ver a la práctica, los mecanismos y recomendaciones, porque podemos entender que un banco tiene que hacer ciertas acciones, una empresa grande ciertas acciones, una empresa que exporta otras acciones, una empresa que importa otras acciones, una empresa que es nacional, mediana, grande, una empresa chica. O sea, todos tenemos diferentes alcances y dimensiones para poder hacerlo. Claro, ayer porque veía mucho en el chat pues, lo costosísimo que podía ser, las herramientas electrónicas existentes. Seguramente en México no debe haber ni siquiera en Estados Unidos herramientas en este momento. Porque de nuevo, eso podría haber una herramienta para detectar organismos terroristas de Medio Oriente, pero jamás se han pensado en organismos terroristas, cárteles de la droga. Entonces, ¿cómo podemos pensar en esa herramienta aplicable a esta región? Regresamos al año 1300 y bueno, lo que plantea Patricio Martínez como un análisis histórico pues es básicamente plantear cómo esta orden ejecutiva del presidente Trump hace la orden a sus autoridades, secretario del Tesoro y de Estado, el DOJ, es el Departamento de Justicia, y al secretario de Estado también. Y les dice, háganme la lista de los organismos terroristas de los cárteles mexicanos, e incluso se extiende a latinoamericanos, porque asignan uno de Centroamérica. Las herramientas plantea, pues hay una ley de apoyo material, la ley fentanil, la actividad robustecida regulatoriamente para el FinCEN, que es la unidad de inteligencia, se van construyendo las normas en el tiempo. Y entonces se llega a la implementación de la norma, una norma nueva. Yo le decía en una reunión previa a Patricio que yo, al hacer el análisis para la presentación de la semana pasada, detectaba sin entender de derecho estadounidense, pero al leer las normas, que había algunas incoherencias que, bajo derecho mexicano, pudieran ser utilizadas para proveer antinomias, agravios en un amparo, por ejemplo, por antinomias, o alguna falta de armonización de las normas, o exuberancia de las normas inferiores sobre las superiores, o algún criterio jurídico que pudiéramos utilizar para promover una defensa. Lo cual me hace, de nuevo, insisto, no con la idea de promover defensas, sino con la idea de entender que incluso la autoridad estadounidense apenas es la primera vez que aplica esto a este tipo de organismos terroristas porque no existían antes.
Y seguramente va a haber errores en el trazado. Y más allá de ser condescendientes en, ay, pues sí, pobrecitos, son nuevos, o a la empresa mexicana, ay, pobrecita, no sabe responder, es llamar la atención de que todos tenemos que enfrentar a este sistema normativo, aunque en principio, teóricamente, no nos compete enfrentarlo. Lo tenemos que hacer, no hay remedio. No hay remedio porque una defensa no es una opción, por lo que ya comenté del riesgo de mercado, y dos, porque su aplicación extraterritorial es bastante, pues, capaz. O sea, no hay banco en México que no dependa, no hay banco en el mundo que no dependa del sistema financiero americano, creo que los rusos y los chinos, nada más. Y yo me imagino que parcialmente. Sí, andan ahí en los BRICS, que quieren crear su propio sistema y no sé qué. Híjole, no veo que tengan un quinto para hacerlo. Suponiendo que tengan el dinero, no veo cómo puede brindarse en un escenario de confianza a ese tipo de estructuras políticas. O sea, yo no veo que vaya a funcionar. Pero está concedido a Estados Unidos. Y su estructura política es cuestionable en algunas aristas, pero es lo que es. Y por lo tanto no hay quien se pueda zafar de ello. En función a eso, la obligatoriedad de cumplimiento, más allá de que haya un imperio jurídico que me aplique, existe en la vida real. Diríamos, en teoría del derecho, es una norma eficaz, no positiva. No está en nuestro sistema jurídico, no estoy obligado a cumplirla, pero la tengo que cumplir. Y entonces vienen las recomendaciones. Prevención proactiva. Construir reportes. Crear mecanismos de construcción de los reportes. Reportes de mis empleados, reportes de mis proveedores, reportes de mis socios. Y incluso, por ejemplo, ahí sí tenemos legislación del antilavado, evaluar o cumplir legislación antilavado sin tener que entregar reportes si yo no soy actividad vulnerable. Pero cumplirla. Darme cuenta a mi cliente de dónde me paga. ¿Por qué no? Finalmente, puedo ser señalado eventualmente aunque no sea actividad vulnerable. O sea, si yo no tengo actividad vulnerable y alguien que quiere lavar dinero va y gasta en mí, pues el lavado de dinero existe. Quizá yo le era obligado a reportar y de repente entre por otra fórmula la implicación, pero la implicación me va a llevar y el anuncio público va a ocurrir y la parte reputacional va a ocurrir. Si yo hago esfuerzos por concatenar mecanismos de información, ojo con datos personales, nada más por datos personales, ya olvídese por su seguridad personal, que usted no quiere meterse con quien no puede, ¿verdad? Pero solo por datos personales yo voy a concatenar esta información y la tengo que guardar en un lugar supraconfidencial, en donde nadie tenga acceso a ella más que quien tenga que enterar el reporte cuando sea cuestionado por la autoridad. Y en últimas, los procesos de participación voluntaria ante FinCEN, de llegar y decirle, oye, pues me acabo de dar cuenta que sí tuve que ver con estas entidades que están aquí señaladas y pues yo no quiero bronca. Hay tratos especiales para el whistleblower. Oye, no es nada grato hablar de ello, pero ya es algo que está ocurriendo en México en materia fiscal. Ya es algo que se promueve por parte de las autoridades ejercer esas denuncias, incluso anónimas, en contra de incumplimientos. Pues aquí es lo mismo. Claro que a quien vas a denunciar sí es un tema sumamente delicado en términos de seguridad, así que obviamente tiene que pensarse de una manera sumamente profunda. Pero al menos generar los mecanismos de prevención. Vamos a pensar en esto. Uno toma la decisión de compras en función de conocer al proveedor, te gusta la calidad de sus insumos, el precio está bien, te da crédito, no te da crédito, está cerca, costo logístico no es importante, en fin, cada quien tiene, dependiendo del tipo de insumo, el trazado del razonamiento de la compra. Pues a esos requisitos estrictamente de compra y criterios de calidad y precio, le vamos a tener que añadir criterios antilavado y criterios antifinanciamiento al terrorismo. O sea, es más trabajo administrativo. Acuérdense de mi constante crítica en la sección de economía de esta serie de programas, en donde platicamos acerca de lo mal que es que un gobierno te esté pidiendo y requiriendo y pidiendo normas, y luego de repente tengas ese meme de los 3 Spider-Man donde te piden la constancia de situación fiscal a tu empleado,
para que te la entregue a ti, para que tú se la des al SAT, o vas a hacer una actividad y te piden copia simple del documento original, y luego en otra dependencia no te la piden, y luego en un lugar te piden la CURP, y en otro lado impresa color moradito o morenito o verdecito, y en otro lado nomás te piden el código. O sea, todas esas serie de ridiculeces de la sobreregulación aquí se exacerba. Y más allá de señalar que esté bien o mal, está mal. Es exuberante. No es compatible la sanción contra la irregularidad. Pero el punto es que es lo que es. El REPSE, si usted lee mis artículos del abogado de empresa, lo destruyo. Lo destruyo. Es una basura de norma. Pero hay que cumplirla para quien tiene que cumplirla. No hay más. Es lo que hay. Así hemos decidido en nuestro país tener a estos gobiernos. Así lo decidieron los vecinos tener esos gobiernos. Y ellos toman el mando y crean las normas y nosotros tenemos que cumplirlas. No son correctas, no es lo adecuado, no es lo que hay. Son válidas, son de derecho positivo y nos las imponen si no las cumplimos o nos sancionan. Entonces, en ese alcance, esta norma exuberante, esta actividad extraordinaria y esta serie de recomendaciones que próximamente giraremos en el organismo van a ser tarea central que tengamos. No hay alternativa. Carlos Montaño decía en el evento de ayer, es un estándar elevado el cumplimiento que tenemos en México, pero probablemente tiende a haber regionalmente banderas más rojas que en otras zonas. Hay que hacer un reforzamiento estratégico hacia los procedimientos internos. Obviamente tenemos que voltear como organismos, como IMEF, a la autoridad y decirle, oye, te faltan estas leyes, haz algo, ¿verdad? En ANADE tenemos que hacerlo procedente. Pero mientras lo hacen, la empresa tiene que cumplir ya hoy, ya ayer, ya desde febrero, que fueron impuestos estas designaciones. El impacto puede ser terrible. El freno al crecimiento económico es un hecho que va a ocurrir. El que ahorita México no esté creciendo tiene que ver con esto. Es muy complicado saberlo en tan poco tiempo. Pero seguramente va a ser parte. O sea, así como los aranceles, las amenazas arancelarias, el impasse de inversión de los inversionistas, la maquila que no opera, pero sí opera, no contrata, pero sí contrata, o despide y luego otras contratan. O sea, todo este movimiento de incertidumbre plena y errático está trayendo a la mesa una inamovilidad de la economía. Todavía no podemos desentrañar, todavía no tenemos suficiente información para desentrañar qué es lo que más peso ha tenido. Es probable que haya tenido más peso el tema de los aranceles como una idea. La reforma judicial todavía no se implementa, pero seguramente ya hay empresas que dicen yo ya no le quiero entrar a México por ese tema. A mí me parece medio Hail Mary, porque los inversionistas no es como que pregunten mucho por el sistema judicial. Más bien cuando se den cuenta que no sirve, pues entonces tomarán sus decisiones. Pero eso pasará en 1 o 2 años. En su caso, las otras reformas constitucionales va a tardar tiempo para tener sus impactos inflacionarios, como la del salario mínimo. Yo no sabía esto, pero la ha querido publicar el gobierno federal porque le obliga a subir sueldo a funcionarios públicos. Es impresionante la conducta que tiene el gobierno con respecto a obligarse a sí mismo a sus propias leyes. Pero bueno, porque sabe usted, no ha cumplido el REPS el gobierno federal, pero en fin. El punto es, ya para cerrar, la economía sí se está deteniendo, pero es muy difícil saber si es por esto en este momento o va a ser más conforme más empresas sean señaladas. Pero el riesgo del señalamiento es amplio para cualquier tipo de empresa en cualquier parte del país. Así que mecanismo de prevención y cumplimiento tiene que ser la tarea central. Se acabó el programa, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo en cabina. Pásenla muy bien. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.